Se me ha pedido esta mañana compartir con ustedes un tema que tiene que ver sobre la actividad de la iglesia, la difusión del evangelio. Evangelismo es un tema muy apasionante, es un tema que nunca pasará de moda. Y cuando leí en la presentación que mi hermano Noches me envió sobre la dinámica que se busca que se trate esta mañana, inmediatamente mi corazón fue cautivado por algo que tiene que ver con la labor, con el trabajo, con el esfuerzo que hizo nuestro amado Señor Jesús por entender y comprender qué era para Él, cuál era la comprensión de lo que su Padre le había mandado hacer. Y eso me obligó, me cautivó a que abramos nuestras Biblias para entrar en materia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y acompáñenme a la lectura del mismo. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y le voy a suplicar que cuando usted lo tenga me diga amén. El verso 16 es el inicio de nuestra reflexión. Dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué es lo que estaba escrito en el libro de Isaías que se le dio a Jesús? Verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Oiga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y termino la lectura diciendo: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Si me permite orar, le suplico que me acompañe. Padre, en el poder de tu presencia, bajo la dirección de tu Espíritu, con la humildad y sencillez, con el temor y el temblor, Señor, con el que debemos demostrarnos en tu altar, así me muestro esta mañana. Padre, yo menguo y tú creces. Pon en nosotros el deseo de ser llenos en la plenitud de tu Espíritu. Bendice a los hombres y mujeres que has levantado esta mañana para recibir esta reflexión de tu palabra. En Cristo Jesús decimos amén y amén. Evangelismo, si me permite dar una pequeña aclaración. Evangelismo, evangelización
y misión parecen ser palabras que indican lo mismo. Pareciera que cuando hablamos de evangelismo estamos hablando de evangelización. Y parece que cuando hablamos de evangelización también estamos hablando de misión. Esta mañana, en lo que el tiempo me lo permite, hacer ciertas aclaraciones que son necesarias y aprovecho a hacerlas. Cuando a mí me hablan de evangelismo, pareciera ser que estoy en el entendido que voy a empezar a oír y se me estará hablando sobre métodos de cómo evangelizar. Y pareciera ser que cuando me hablan de evangelización, me están hablando de la misión de la iglesia. Y a veces he llegado a oír en las discusiones, en espacios de reflexión teológica, cómo se puede a veces asociar estas tres palabras y comprender que estas tres palabras son lo mismo. Pero déjeme decirle, hermano, de manera muy respetuosa, que la palabra misión, la palabra evangelización y la palabra evangelismo, a pesar de estar entrelazadas en sí mismas y responder a un mismo fin, no corresponden a un mismo concepto. Cuando se me habla de evangelismo, estoy en el entendido que estoy buscando ubicar el mensaje de Jesucristo, que es el anuncio de las buenas nuevas de su evangelio, en un contexto en el que Dios me ha puesto a mí en particular. El evangelismo para mí, aquí en Lourdes, como salvadoreño, propietario de mi identidad muy dada por las condiciones en las que vivo, me hace reflexionar qué tipo de evangelismo voy a desarrollar en el lugar donde Dios me ha puesto. Cuando hablo de evangelización, voy a entender la evangelización como el acto de anunciar el evangelio de Jesucristo, a pesar de que mi evangelismo sea complicado por el lugar donde Dios me ha puesto. Y la misión de Dios es entender esa misión Dei, esa misión de Dios, en donde debo de comprender que lo fundamental de mi evangelismo en la evangelización se va a volver el total de Dios, que es restaurar todas las cosas y unirlas en el propósito de Cristo, que es la reconciliación de todo lo que está perdido y unirlo a Cristo, a la misión de Dios. Como sé que de alguna manera todo este montón de palabras que le he mencionado nos pueden complicar un poquito, voy a aterrizar diciéndole esta mañana lo siguiente. Evangelismo, evangelización y misión no son más que la encarnación del propósito de Dios y la razón de ser de su iglesia en el lugar donde Dios la ha puesto. Ahora, El Salvador, Lourdes Colón, con todo y lo que se habla de Lourdes Colón, con todo y lo que representa Lourdes Colón, sus problemas económicos, sus problemas de violencia, sus problemas culturales, sus problemas de educación, sus problemas de iglesia, sus problemas políticos, sus problemas sociales, todos esos problemas Dios los ha visto y ha fijado sus ojos en una iglesia que es usted,
para que usted haga evangelismo aquí en Lourdes, Colón, anunciando la evangelización de nuestro Señor Jesucristo, que no es más que llevar el mensaje de restauración para la vida de las personas en Lourdes, Colón, restaurando Dios el total de su vida, contemplando su cuerpo, su espíritu, su alma, y tratando en la medida de lo posible que en medio de la realidad de Lourdes, Colón, usted pueda dar testimonio de Jesucristo en el lugar donde el Señor lo ha puesto. Por lo tanto, no se queje del lugar donde Dios lo ha puesto a anunciar su testimonio. Dele gracias a Dios por ser parte usted del lugar donde Dios lo ha puesto, porque ahí se le está demandando a usted que evangelice, que dé testimonio del evangelio en las condiciones donde usted la puso el Señor. Allí usted va a entender que donde Dios lo tiene es allí donde Dios lo ha llamado a dar testimonio del poder de su evangelio. Es decir, que todos los que estamos aquí tenemos que estar agradecidos por vivir en Lourdes, Colón. Y usted no debe de quejarse y decir: yo anhelaba desde chiquito que Dios me permitiera vivir en Europa. No, Dios no quiso que usted viviera en Europa. Dios quiso que usted viviera aquí, y usted aquí vive. Así que deje de andar pidiendo que el Señor se lo lleve para otro lado y que Dios me lleve a las naciones, si primero usted no ha entendido que el evangelismo inicia donde Dios lo ha puesto. Amén. He escuchado de gente que dice: Dios me lleva a las naciones. Sí, pero primero te lleva a los cantones. He escuchado de gente que dice: tuve un sueño que voy en un avión de Avianca, destino a Uganda. Y ya entendiste que el evangelismo en la Biblia es entender que Dios me ha puesto en un lugar, no importa las condiciones que ese lugar tenga, para hacer testimonio de que el evangelio de Jesucristo es capaz de transformar como me transformó a mí. Yo conozco gente, hermano, que anhela irse allá a Uganda, a África, a la China, amén, y hacer evangelismo y transformación generacional a través de la transculturación del evangelio. Yo le entiendo y le aplaudo que Dios le ponga a usted un amor misionero y misionológico por las almas en fuera del país. Pero ¿cómo vas a ir a predicar, criatura, allá si ni tan siquiera te has tomado el tiempo en el lugar, en el cantón, en la colonia donde Dios te ha puesto a hacer luz y testimonio de aquel que vive y permanece para siempre? No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos y hermanas, pero ha llegado el tiempo que la iglesia deje de quejarse por las condiciones en las que vive. Dios te ha puesto en el lugar donde está para que Dios sea en ti la luz que le permita a la gente ver que se puede transformar una realidad, por muy difícil que sea, en el lugar donde vos vivís. Si yo estudio en el lugar en donde estudio en un instituto nacional, en donde de lo único que se habla allí es de droga, de prostitución, de alcoholismo, de tráfico de armas, de convulsión social, de violencia, de violación, de vejación. Si yo en ese instituto nacional estudio o estoy desarrollando mi bachillerato, yo no voy a estar diciéndole como hijo de Dios, no debería de estarle diciendo al Señor: Señor, sácame de aquí, ya no aguanto, Señor, aquí a cada momento vieras cómo sufro, cómo sufren mis hijos, cómo sufren mis padres, cómo sufren mis padres al pensar que yo estoy estudiando en este instituto bíblico. Es problemático para un hijo de Dios el llegar a la comprensión que no se siente cómodo donde Dios lo ha puesto. Pues déjeme decirle que Dios no ha venido a quedar cómodo con usted. Él no ha querido a quedar bien con usted. Él lo ha puesto en el lugar más difícil, porque Él sabe que en el lugar más difícil, si el evangelio de Dios llega, hay transformación, hay ensanchamiento, hay rompimiento, hay bendición y hay dirección. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos ir donde no hay problemas. Pastor, yo quisiera ir a predicar, pero allá donde, pues sí, usted sabe, a mí se me sube la presión.
pastor, yo quisiera que Dios me enviara a un lugar donde pues y las cosas estén más tranquilas, no le digan nada a uno, la gente no se meta con uno, que reciban la palabra con devoción. Aguado, aguado. Ese no es el testimonio que Dios ha mandado a darle a la iglesia. Dios ha levantado una iglesia gloriosa y de poder. Demuéstrelo ahí donde está, en el lugar donde Dios lo ha puesto, en el lugar donde hay muerte, ahí donde no hay vida. Demuestre que usted no se mueve de ahí hasta ver la evidencia del poder del evangelio. ¿Están despiertos, hermanitos? Si no alcanza a escucharme y quiere que grite, yo grito, pero ahorita estamos hablando. Evangelismo hoy. Pastor, ¿qué es evangelismo hoy? Dejarse de jugueterías, asumir el compromiso con responsabilidad, dejar de quejarme donde Dios me ha puesto. Ay, yo quisiera irme de esta colonia porque en esta colonia, ay, solo son bolsas negras y bolsas negras. Ay, aquí mucha complicación. Ahí te puso Dios. Y si en verdad sos discípulo de Jesucristo y has sido transformado por el poder del evangelio y te toca sufrir el martirio por dar testimonio de Cristo, pues alabado sea el Señor, que Dios te dio el privilegio de morir por su evangelio. Y si usted cree que lo que le estoy predicando no va acompañado de hechos, yo lo invito a que me acompañe un día y lo puedo llevar a donde Dios me lleva a predicar. Si usted cree que lo que le estoy viniendo a decir aquí es un tratado de teología, no, lo puedo llevar a que me acompañe a donde yo sé que usted quiere ir. Le comentaba al pastor Guatemala, estaba anoche en una vigilia. Yo no sé por qué los hermanos hacen la vigilia los viernes, que el sábado es para descansar. Y venía de una vigilia anoche, hicieron vigilia el viernes, fui a otra vigilia a predicar. Y me fui a predicar a San Jacinto, al barrio La Vega. Y cuando entré a predicar al barrio La Vega, estaban 4 personas en la entrada. ¿Dónde va? A predicar. ¿Quién ha dado permiso? ¿A dónde se pide permiso? Aquí, vaya, ¿me dan permiso? Sí, vaya, gracias. Entro al culto. Y le digo al pastor, hey pastor, qué bonito alaba ese muchacho que está cantando. Cállese. Lo acabo de traer de urgencia. ¿Y eso? Es que los hermanos que iban a ministrar la alabanza venían de Montelimar. Ah, sí, le digo yo, estaba en una campaña evangelística hace 2 meses allá. Pero allá las cosas se han puesto coloradas. Entonces los hermanos del ministerio de alabanza pidieron permiso y no les dieron permiso para salir. El pastor no les dio permiso. No, los muchachos. Ah, de verdad, le digo, sí. Y a usted no le pidieron aquí permiso no pidió permiso para entrar. ¿Cómo no? Le dije. Y pidió permiso para salir. Ese no, le dije yo. Aquí me voy a quedar en su casa y aquí me va a mantener usted. Entonces, la primer gran reflexión que debe de hacerse todo hijo de Dios es: si estoy incómodo donde Dios me ha puesto, gloria a Dios. Ay, yo quisiera que todos estos vecinos se murieran porque ¿cómo hablan de mí? No se van a morir, más van a vivir. Ay, yo quisiera vivir, como le digo a veces a la iglesia, arriba de la iglesia hay una colonia muy bonita, con todas las comodidades que usted puede. Muchos hermanos levantan la mano y dicen, allá me quisiera ir a vivir a la montaña, en una casa de $3 millones. Está bien, hermano, pida la tierra prometida, pero antes de pedir la tierra prometida, yo le pido a Dios que le pegue una revolcada donde la tiene. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos vuelto ingratos. Yo estoy cansado de una iglesia que se vive quejando por el lugar donde Dios la tiene. Cambiemos el concepto.
Cambie su concepto desde dentro para afuera y dígale al Señor: aquí donde me has puesto, Señor, en medio de estas condiciones, en la ausencia económica, yo sé que me has puesto aquí para hacer testimonio de que se puede vivir en un país en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de la muerte. Siempre va una esperanza de resurrección para los hijos del Señor. Así que si usted ve que el que está a la par se quejó en la mañana y dice: ¿cómo está lloviendo, verdad? Ay, la hermana Lidia no vino porque anda con gripa. Dígale: hermano, por favor, deje de quejarse. Si usted de verdad es discípulo de Jesucristo y quiere comprender lo que es el evangelismo es dejar de quejarte por el lugar donde Dios te ha puesto en primer término. ¿Dónde vas a ir a hablar de Cristo? Ah, yo quisiera ir allá a Noruega, Holanda, Dinamarca, tomarme una selfie ahí en aquellas grandes montañas y poner ahí: predicando el evangelio de Cristo. Vieja guada, no has entendido, no has comprendido una dimensión muy propia de Cristo. Es que nuestro amado y Rey Señor Jesucristo, a Él lo pusieron en el lugar donde Él no merecía. A Él lo pusieron en un lugar, el de los lugares más incómodos, y le dieron una misión que Él probablemente no que hubiese querido, pero Él recibió el mandato y un día dijo: lo que mi Padre me ha mandado a hacer, eso voy a hacer, y no me voy a correr. La muerte me está esperando, mas sin embargo sé y tengo que enfrentar. Y cuando alguien quiso detenerle y decirle: Jesús, Jesús, en lugar de ir, vámonos al centro comercial de Lourdes a echarnos un sorbete en el Pops del 2x1 en la nevería, no, dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo para cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, esta mañana traigo una palabra de Dios para ustedes. Denle gracias a Dios en el lugar donde están, porque ahí los ha puesto Dios para transformar y ser testimonio de lo que Dios quiere hacer en ese lugar. ¿Estamos, hermanitos? ¿Estamos o no estamos? Yo sé que el primer punto no iba a gustar mucho. Es que yo quería que me hablaran de evangelismo, cómo tocar a la gente y hablarle del Señor. Espérate, ya vamos a llegar a eso. Primero definamos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto por la causa de Cristo a seguir dando testimonio en el lugar donde Dios te ha puesto? Me escribe un pastor anoche, antes de predicar en la vigilia, y me dice: pastor, ayúdeme a orar. ¿Qué le pasa? Es que viera, mi jefe es un déspota. ¿Cómo habla del evangelio? Y me dio todo el listado de las cosas negativas que su jefe tiene. Entonces le contesté rápidamente y le dije: ¿usted quiere que oremos por él? ¿Qué quiere que le pidamos a Dios? ¿Que se lo lleve? ¿Que lo quite del trabajo? ¿O que lo convierta? Yo estoy seguro que entre las opciones la primera hubiera preferido él, que Dios se lo llevara. Pero que no es acaso un baluarte de nuestra fe lo que el Señor Jesucristo dijo a través de sus siervos, diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que se han levantado en contra del reino de Dios para establecer su imperio en esta tierra y tomar la rienda de la creación de Dios, del todo de Dios, y torcer el propósito de Dios. Es ese exactamente el anuncio del evangelio y la responsabilidad de la iglesia, el pararse firme donde Dios la ha puesto, levantar la voz del evangelio y seguir predicando aunque los años pasen, y seguir declarando que el poder de Dios transforma la vida de los hombres. Que no es acaso esa enorme herencia que Dios nos ha dejado a la iglesia, que es el poder del evangelio impulsado por el poder del Espíritu Santo, para que tengamos carácter
carácter y no nos estemos negando a dar testimonio donde Dios nos ha puesto. Si a usted le toca reunirse con gente que no es de su agrado, dele gracias a Dios. Si usted tiene un puesto en el mercado y todos los en el mercado le echan sal a su puesto para que usted se sale, dele gracias a Dios, porque ninguna de esas sal tiene en lo más mínimo efecto. Agárrela, embórsela y véndala. Cuando algún viejo, algún brujo le aviente ruda, dígale, no, antes que me la aviente, regáleme la ruda y tómesela a usted. Deje de quejarse por el lugar donde usted está. Cantones, colonias, lugares donde nos toca ver llorar a la gente. Quisiéramos a veces que Dios viniera con una nave espacial, nos tomara, nos llevara y nos llevara al cielo ya y vivir en la gloria del Dios. Pues no. No. El que está a la par suya, frente a usted, es responsable del anuncio del evangelio donde Dios lo ha puesto. Usted va a llegar a la universidad y le va a decir, mire, yo quería renunciar, pero no voy a renunciar. No, yo no le voy a dar gusto al diablo. Así como cuando se le cae el pan a uno en el suelo, no, yo no le doy gusto al diablo, hermano. Se limpia y se come. Yo había tomado la decisión. Yo había tomado la decisión de irme, porque ¿cómo sufro? Sufra. ¿Y qué es lo que nos enseñan los apóstoles, pues? ¿Se ha tomado el tiempo usted para leer las cartas epistolares? ¿Qué no es acaso lo que Pablo decía? En varias ocasiones he sido apedreado, en varias ocasiones he sufrido un naufragio, en varias ocasiones he sufrido tentativa de muerte, pero todo lo debo por amor al evangelio, y todo lo que tengo de este mundo lo he visto como basura, mas lo que hago por Cristo para mí es la herencia más grande que le voy a dejar. Y ahora nosotros comemos de la herencia, de las experiencias del apóstol Pablo. Solo me quedan 10 minutos. Pero yo quiero que se lleve usted grabado esta reflexión esta mañana. Evangelismo efectivo o eficaz se traduce en un evangelismo integral. Y la integralidad del evangelismo en sus componentes es que Dios está interesado en que tú estés en el lugar en el que Dios te pone, sin estar pidiendo traslado. Aquí no hay permutas. Aquí no hay permutas. No hay cambios. ¿Cuántos viven en las afueras de la ciudad de Lourdes? Levánteme la mano. Menciónenme los nombres de los cantones donde viven. Botoncillal, bendito sean los hermanos del Botoncillal. Allá estuve predicando hace poco. Corinto, las Moritas. Qué gente más linda la de las Moritas, morenos y medio. Las Huellas. ¿Qué otro cantón? Palo Grande, Cinco Cedros, El Chaparral. ¿Usted se quiere ir a vivir al Escalón? Ay, pastor, yo me quisiera ir allá más cerca de la bulla. Váyase. Pero no va a hacer lo que Jesús hizo, ni lo que Jesús le ha mandado a hacer. Jesús entra al templo, toma asiento. Toda la multitud está allí. Se le entrega el libro. Y el libro que se le entrega está en la palabra de Isaías. Se pone de pie. Ve a la multitud que está allí. Y le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí.
cualquiera hubiera dicho: sobre vos está el Espíritu de Dios aquí en Lourdes, Colón. Si aquí solo hay muertos, hambre, falta de oportunidades, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre mí. Y me ha enviado. Me ha enviado. No está sobre mí como adorno. No está sobre mí para marcar una viñeta. No está sobre mí para que me escuches hablar bonito. No, está sobre mí porque Él sobre mí me va a llevar donde es difícil que entre si Él no va conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y la gente lo oía y él, no sé qué rostro tenía Jesús, hermanos, porque la misión que se le había cargado a Jesús no era una misión sencilla. Era nada más y nada menos que extender sus brazos en un madero, sufrir la humillación del Gólgota, pasar por el escarnio de los hombres, el abandono de sus amigos y de sus discípulos, el no acompañamiento de su familia ni de su comunidad. Lo que él estaba recibiendo y estaba declarando con sus labios, no cualquiera lo hubiera dicho con un rostro contento, con una cara alegre. Pero ya creo en el Espíritu ver a mi Señor Jesucristo parado frente a la sinagoga. Son los religiosos y los hombres de la época diciéndoles: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a lo siguiente. Número 1, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí para hacer todo esto, porque por sí mismo no voy a poder hacerlo. Cualquiera hubiera pensado: ¿y por qué complicar tanto las cosas, Señor? Si bien pudiste haber enviado a Miguel o a cualquier arcángel de tu divina confianza, ¿por qué asumes tú el papel de cordero? Le hubieras entregado ese protagonismo, ese papel a Miguel o aún a uno de los discípulos. Pudiste haber puesto en lugar tuyo. No, dijo el Señor, es necesario que lo que el Padre ha mandado hacer se haga. Y yo quiero desafiarlo a usted esta mañana, porque siento de Dios que el Espíritu del Señor está sobre usted. Y Dios lo ha enviado donde probablemente no lo van a recibir bien. Pero no se queje. Es probable que a donde Dios lo ha puesto no haya ni energía eléctrica, ni tan siquiera recursos tecnológicos adecuados. Es posible que donde Dios lo tenga le toque enfrentar a los mismos hombres que se dedican a quitarle la vida a otros. Hace 15 días el Señor me llevó a predicar a Usulután. Y llegamos a un lugar donde no se puede entrar si el Espíritu del Señor no va con uno. Y me dice el hermano que me entró: pastor, solo vamos a entrar 3. El hermano que está ahí, su servidor y usted. Y me dice el hermano: ahora hago. Sí, me dijo. ¿Entramos? Entremos. Y el hermano que iba con nosotros no paraba de llorar.
Porque de las 11 familias a las que le fuimos a predicar a ese lugar, de las 11 familias, las 11 familias necesitaban un toque del Espíritu de Dios. Y hubo un derramamiento de la gloria de Dios en ese lugar. Y uno de los muchachos que estaba ahí, como de 14 años, me dice: pastor, ¿puede poner sus manos y orar por mí? Porque yo siento de Dios que yo mañana debo de hacer culto en mi casa. Oremos. Oremos. Se levanta la esposa de uno de los lugares de la casa y me dice: pastor, ¿puede orar por mí también? Porque yo quiero invitar a los niños y se reúnan en mi casa y voy a predicarles a ellos y voy a ministrarles a ellos hasta que Dios me dé vida. Amén, hagámoslo. Eso fue hace 15 días. Nuestro pastor allá en Tierra Blanca le delegué y le dije: hermano, dele seguimiento a esta gente. Y me comenta: pastor, hoy ahí ya no necesita permiso para entrar. Hoy estamos entrando como iglesia a dar testimonio del poder del evangelio a ese lugar. Evangelismo. Podés tener esta herramienta poderosa en tus manos, pero primero tenés que tener el corazón de un guerrero para no quejarte y dar palabra y testimonio a donde Dios te mande. Vaya a sus cantones. Le va a tocar quizás lidiar con la gente más problemática. Deje de decir: Señor, ya mándame para Merliot. No, allá no quiero gente en Merliot yo. Vamos cabales. Vamos cabales. Ay, Señor, llévame. No. Aquí lo quiere el Señor. Aquí va a ser luz. Y aquí vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es evangelismo comprometido. Ya no puedo decirte más, porque el tiempo se acabó. Pero sí puedo decirte esta mañana que el Espíritu que reposó sobre nuestro Rey y Señor Jesucristo reposa en este lugar esta mañana sobre nosotros. Y solo en el poder de su palabra y de su Santo Espíritu con carácter podemos entrar donde no entra ni la policía. Y poder dar un testimonio viviente a pesar de que la gente con la que estás hablando te diga: no quiero nada con el evangelio. Él me ha ungido y me ha dado palabra para que puedas ser libre de tus ataduras. Te va a tocar enfrentarte quizás con el mismo diablo. Se va a manifestar probablemente en 2 o 3 personas y te van a decir y te van a ultrajar y probablemente van a querer frenar el poder del evangelio. Pero no te preocupes, porque Él, el que ha dado esta palabra, fue la primicia de la resurrección, y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él va con nosotros, no te preocupes. El diablo tiene que sujetarse y el enemigo tiene que sujetarse al poder de la palabra, y van a haber libertades, habrá liberación, sanidad y ministración en la vida de la gente. ¿Por qué no te pones de pie? El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, alabado sea su nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Nos elegiste para esta época, para este tiempo. Así como llamaste a aquella mujer, Señor, que estaba rehusando el llamamiento. Su nombre era Esther. Oh, Dios. Su tío Mardoqueo le envía, su primo Mardoqueo le envía a decir que Israel está pasando por un momento complicado. Y ella tiene temor de hablar con el rey. Pero sean alabanzas a tu nombre, Señor, porque exactamente esa mujer fue elegida por ti para dar testimonio en los momentos más difíciles. Hoy has levantado a esta congregación, a estos pastores, líderes, gente que se dedica a tus cosas, Señor. Los has levantado esta mañana en el poder de la palabra para empoderarlos de tu espíritu y para llevar el anuncio del evangelio efectivamente, dando testimonio que tú transformas el corazón del hombre. Padre, en el poder de tu palabra,
todos los que esta mañana están en el altar, aquí en este lugar donde Dios nos ha convocado, yo le voy a pedir que con sus palabras dele gracias a Dios por el lugar donde Dios lo ha puesto. Dígale: Señor, yo te doy gracias, aunque no me gusta, aunque me cuesta a veces, Señor, entender por qué me has puesto, en este lugar. Hoy reconozco que lo que has permitido es para gloria tuya. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios y no se queje, no se queje, no se queje, no se queje. No se queje, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque Dios le ha regalado esta mañana la oportunidad de entender que usted ha sido elegido y llamado por Dios. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo está sobre usted. El Espíritu Santo está sobre usted. Vamos a hacer un acto de fe, hermanos. Usted no ha venido esta mañana por gusto. Usted esta mañana ha venido porque el Espíritu de Dios está sobre usted. No nos vamos a rehusar a un llamado que Dios nos ha dado. Ahí en esa empresa, en esa colonia, en ese lugar. Si el Espíritu de Dios, todos vamos a fluir. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para para que sigas hablándole a tu familia, está aquí para liberar, para que sigas hablándole a tu aquí gente, para hallar el a ese compañero de trabajo, está aquí. a tu jefe. Ahora dile, Muévete en mí, dígale, muévete, muévete en mí, toca, toca mi mente y mi corazón, llena, llena mi vida tu amor. muévete, Muévete en mí, su espíritu. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete. Vamos, pídalo con uno, Muévete en mí. como que usted está pidiendo un milagro. Pídalo. Muévete. ¿Acaso vuestro Padre no os dará su Santo Espíritu? Toca mi mente y mi corazón. Si se ha sentido débil, llena mi vida de tu si siente que su corazón ha estado temeroso, Dios Espíritu. es más, si tiene miedo de ir a donde Dios lo está enviando, pídale a Dios. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Si tiene temor de perder su vida, si tiene temor de lo que van a decir de usted, Dios Espíritu, si está cansado porque ya no aguanta en ese lugar donde está y donde Dios le ha permitido tenerlo hasta este momento, yo le invito a que con sus manos alzadas a los cielos dígale: Señor, yo sé que tú estás en este lugar. Oh Dios, muévete con poder sobre nosotros esta mañana. Revístenos de tu autoridad y de tu unción, Espíritu Santo, para llevar la palabra, Señor, a ese hombre que está tirado en el suelo producto de su alcoholismo, producto de su drogadicción. Reviste con autoridad mi vida. Dígale a Dios: reviste con autoridad mi vida. Oh Dios, no permitas que el enemigo nos avergüence, porque tenemos tu poder, tenemos el poder tuyo para llevar la palabra, Señor, y ver transformaciones, ensanchamientos, rompimientos, sanidades. Padre, llénanos, oh Dios, Sarabajira, Santo Dios del cielo, derrama de tu gloria, de tu fuerza sobre esta mujer, oh Dios, y sobre este hombre que tiene miedo, que se ha sentido amedrentado, que las circunstancias lo han achicado, lo han hecho pequeño, que se ha sentido imposibilitado. Oh Dios, levanta esta mañana un
espíritu de guerra, un espíritu de guerra, como el que pusiste en Esther, como el que pusiste en Esther, para llegar y hablar con el rey y ministrar la liberación que tu pueblo tenía. Pídalo, 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 pídalo. Oh Dios, derrámate ahora, derrámate con poder y autoridad, derrámate sobre esta mujer que desde su lugar de trabajo le va a tocar ser testimonio, sobre este joven, Dios, que quiere anunciar tu evangelio, y el diablo tendrá que huir y ceder el espacio, porque donde llega la luz ha llegado tu gloria. Pídalo, pídalo, pídalo. Aquí hay pastores, predicadores, a quienes Dios los ha metido y los va a llevar aún más profundo de las cosas imposibles, donde va a ser complicado hablar, pero ahí dice Dios esta mañana, ahí te he puesto yo, porque yo he levantado un espíritu de guerra en ti, para que des testimonio. No tengas miedo, no tengas miedo. Santo Dios, Santo Espíritu, Padre, oh Rabosaya la ira, oh Dios, oh Señor, Señor, todo espíritu de miedo que haya invadido la iglesia, todo espíritu de temor, oh Rabasigalaya, lo reprendemos ahora, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Santo, desatamos liberación, desatamos libertad y desatamos unción sobre esta boca que esta mañana va a llevar la palabra, sobre los pobres, sobre los afligidos, sobre los enfermos, sobre los cautivos, sobre las prostitutas, sobre los marihuaneros, sobre los drogadictos, sobre los alcohólicos, sobre la gente complicada, sobre los problemas legales, sobre la gente que está queriéndose quitar la vida, jóvenes que están cayendo en la droga. Padre, unge con aceite fresco la cabeza de tu pueblo esta mañana. Santo, 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 Santo Espíritu de Dios, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesús, hermano. Para terminar este tiempo, yo le voy a pedir que con autoridad ponga la mano sobre quien Dios le ponga esta mañana y declare sobre esa persona esta mañana que el Espíritu de Dios está sobre ella y lo unge con autoridad. Ponga la mano sobre alguien. Si Dios lo pone esta mañana para poner la mano sobre su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su pastor, su pastora, sobre su líder, ponga la mano allí y declare, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha manado, nos ha llamado a llevar libertad, a llevar libertad, a llevar libertad. Ponga la mano con la unción del Espíritu Santo. Este es un trabajo de Dios. Aquí se tiene que desatar la gloria de Dios en medio de las estructuras en las que estamos, para que se rompan las cadenas. Declare libertad en el poder de la palabra. Declare libertad en el poder de la palabra. Ahora. Espíritu, ahora, Dios en el poder. Ahora, Espíritu de Dios. Así como rompiste las cadenas de esclavitud en medio de la boca de Pablo, así como Pedro, Señor, le profetizó, así como Pablo llegaba con autoridad a los lugares complicados. Ahora, Dios, ahora en el Espíritu, ponga la mano con autoridad, hermano, porque la unción de Dios está fluyendo ahora, la unción del Espíritu está fluyendo ahora, la unción del Espíritu está fluyendo ahora. Ahora Dios te habilita, te lleva, te toma, te saca. Ahora Él ahí en medio de ese momento. Oh, reciban de Dios, hermanos, reciban de Dios. Si ha estado debilitado en su ejercicio, si su ministerio no ha fructificado porque el miedo le había llegado, ahora sea libre, sea libre, sea libre, y proclame la bendición de Dios, proclame la unción de Dios ahí. Oh, en
En el espíritu, hermano, en el espíritu, profetice ahí con la persona que usted está orando. Profetice porque en verdad Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Te ha llamado a ti. Quizás estás como Moisés. Señor, no puedo hablar. Ve. Yo, solo abre tu boca que yo te la llenaré. Solo abre tu boca que yo te la llenaré. Abre tu boca que yo te la llenaré. Para este tiempo fuiste llamado. Para este momento fuiste llamado. Para lo difícil que está este país, ha levantado Dios tu vida ahora para dar testimonio del poder de su grandeza. Sopla de los 4 términos de la tierra, Señor. Sopla, Dios, sopla sobre ese pastor, sobre esa pastora, sobre ese líder. Sopla ahora. Derrama de tu unción y de tu gloria. Oh, Rabasaya, alaba.